quedó para conseguir una donación del hospital. Y yo era bastante más joven, con toda la euforia de que dan los pocos años, entonces me enojé mucho y dije que en realidad yo lo que quería no era que vos donar las salas de pediatría, sino que los niños necesitaran menos salas de pediatría y que ellos colaboraran haciendo menos daño. Es decir, era una construcción distinta del concepto de la salud pública. Y básicamente lo peor de todo que esa donación era de grabación impositiva, lo cual con la plata nuestra nos estaban donando. Esas trampas que nos hacen y que nos hacen creer que son generosos. Entonces, claro, había que exhumar la verdad de lo que estaba pasando. Decía que yo creo que, volviendo ya al tema concreto que nos convoca, que es esta cuestión de qué significan los derechos humanos en la Argentina. He dicho algunas veces que si hay una voz en el mundo del derecho en los últimos años que produjo más estrépito, fue la voz de derechos humanos. Creo que les alborotó el gallinero. Creo que les generó, les entró la voz de derechos humanos a poner en crisis a todo un sistema de administración de justicia. Yo pienso que nada ha interpelado, nada lo ha conmovido tanto a la estructura de la administración de justicia como la investigación de los crímenes de la dictadura. Nosotros, recién decía Javier, de que hubo un déficit de investigación. Habría que hacer una breve reseña histórica de cómo se llega a esclarecer, porque hay algunos que piensan que esto fue posible solamente porque hubo un gobierno que se hizo cargo de la consigna. Y esto es cierto en algún punto, pero yo creo que el gran protagonista de esta incorporación a la historia del Poder Judicial fue este tremendo ejercicio de memoria colectiva que hizo el conjunto de la sociedad. Recién Luciana hablaba de Córdoba y hablaba de las categorías y de la memoria colectiva, cómo las distintas categorías, los distintos grupos sociales, cómo construyen sus propias memorias. Y aquí la Argentina sería un fenómeno donde evidentemente yo creo que los sociólogos van a seguir estudiando este fenómeno, de cómo se logró esa construcción de memoria colectiva casi de forma conjunta. Casi como que todos tuvieron un punto de coincidencia incuestionable. Y digo esto porque quería hacer una reseña histórica. Fíjense que nosotros tuvimos, después del juicio de la Junta, tuvimos un cepo, una imposibilidad de avanzar en estos procesos porque tuvimos la ley del punto final de obediencia de vida. Eliminadas las leyes, producto incluso también del mismo esfuerzo de memoria colectiva, que se podría analizar lo que pasó con lo que se llamó los juicios por la verdad. Decía un autor que los procesos penales tienen básicamente un cometido de orden y un efecto de paz social. Evidentemente ese conflicto, la gravedad del conflicto necesitaba la reconstrucción histórica de los hechos. Y como no había posibilidad de hacer los juicios penales, se hicieron los juicios por la verdad. De última terminamos en los escraches, pero ¿qué era una sanción, una forma de sanción? Pero lo fundamental estaba en la reconstrucción histórica de los hechos. Esto mostraba claramente qué fuerza que tenía la necesidad de esa reconstrucción histórica. Siguiendo con algunos autores que ella señalaba, hay un autor que habla, Walter Benjamin, habla del deber de memoria. El deber de la memoria tiene su lógica. Lo que se busca con el deber de la memoria es entender cuál es la estrategia por la cual se construye o de dónde nacen los proyectos de olvido. Y una de esas estrategias significa banalizar lo que pasó, quitarle importancia a lo que pasó.
también habló de el costo del progreso, que lo ubicó en no sé qué autor, pero hay otros que también. Ella hablaba de Foucault y del costo del progreso, que también viene a cuento a todo esto. ¿Por qué hablaba del deber de memoria y del costo del progreso? Porque hay algunos autores que entienden que, digamos, que la historia se va construyendo hacia adelante y el costo pasa por las vidas. Es decir, y las muertes son el costo del progreso. Se llega, algunos dijo, son las florecillas del camino a las cuales se pisan mientras se avanza. Esos son los muertos, las víctimas. Entonces el deber de memoria lo que hace es decir, miren, esta es la estrategia. Entender como costo del progreso. Esa lógica es la que estamos atacando. Es decir, no hay costo del progreso sobre la base de las víctimas. Entonces, quiero decirles que, en definitiva, lo que hace cuando uno habla del deber de memoria, estamos planteándonos de qué modo oponerle a ese proyecto de olvido un proyecto de anamnesia. Estos foros son los que realmente producen ese efecto que estamos buscando. Es decir, lo que se necesita básicamente es que este ejercicio de memoria colectiva se prolongue en el tiempo. Nosotros, yo alguna vez, yo no digo nada mío, seguramente uno cada vez que lee un autor quiere aprender y va incorporando datos, conocimientos que le permiten entender a veces por qué se produce determinados fenómenos. Yo creo que hay una cuestión con esto de la memoria, que es uno de los fenómenos que a mí más me convoca. ¿Qué significa recordar? Y uno dice, recordar lo que pasó. Pero hay algo más todavía, que es, en el recuerdo también está lo que no pasó y pudo haber pasado. Que es precisamente, y ahí cuando decimos lo que pudo haber pasado, pero no pasó, está el desaparecido. El desaparecido no es que desapareció una vez, desaparece todos los días, desaparece cada minuto. La tortura es una tortura, no se tortura una vez, se tortura todos los días. El concepto de cuando nosotros vemos la dictadura fue mucho más cruel incluso de lo que parece, porque apuntó a generar un dolor permanente y eterno. ¿De qué modo hablarle a una persona de lo que Primo Levi decía que en los campos era tanta la crueldad y era estratégica, el grado de crueldad es estratégico. Es decir, ¿qué se hace? Estratégico incluso pensando en lo que va a pasar después. El autor de semejante crueldad, entonces cuenta un hecho anecdótico, digo, cuando ustedes salgan, si es que sobreviven, nadie les va a creer lo que vivieron. Es decir, es tanta la crueldad que hace increíble, y esa falta de credibilidad del hecho que se narra genera impunidad. Entonces, cuando decía, tuvimos nosotros los cepos que impedían el avance de estos procesos, conocer realmente lo que pasó. Y pensábamos que en algún momento, cuando el presidente Kirchner larga el proyecto de nulidad de las leyes del perdón, de las leyes de impunidad, nosotros pensábamos que el camino estaba listo para avanzar. Y nos encontramos con un sistema judicial, con una estructura judicial que realmente se resistía a avanzar. A poco de andar nos dimos cuenta y encontramos las razones. Muchos de ellos tenían mucho que ver con lo que había pasado. Ese poder judicial no había sido atravesado por la democracia. Muchos de ellos venían de la época de la dictadura. Prueba de ello también es que tenemos algunos jueces aún en actividad, algunos cuestionados y otros que están actualmente presos y condenados.
hasta hace poco uno de los jueces fue prófugo. Y ahí viene esta cuestión de que por qué también tuvimos tantas dificultades, por qué la impunidad se enseñoreaba en el seno del propio Poder Judicial, porque realmente había, algunos por razones ideológicas también, y el propio Poder Judicial empezó a construir también sus estrategias. Y la peor de las estrategias, obviamente, la más eficaz en rigor, no es la peor, quizás es la mejor, la más eficaz, es esta que hablaba de Luca del déficit de investigación. Ese déficit no era un problema de falta de conocimiento, era deliberado, era parte estratégica. Meterse en los pliegues y repliegues del propio poder, utilizar, malversar, pervertir la propia herramienta jurídica, el propio código, las normas de rito que eran las que teóricamente deberían ser las reglas de juego para avanzar en la investigación. Esto del objetivo final de paz social que tiene el proceso penal. Pero el sistema judicial se resistía, porque claro, había en su seno gente muy comprometida con los hechos, y algunos, y no tampoco una profunda identidad ideológica con lo que había pasado. De hecho, nosotros lo estamos viviendo. Ahí hablaba de un hospital de puertas abiertas. Nosotros también, cuando nació Justicia Legítima, esto que hablaba recién, que mencionaba como el colectivo, nació también, tiene mucho que ver los crímenes de la dictadura, porque lo puso a prueba toda la estructura del sistema judicial. Y ahí se exhumaron, se pusieron a la luz del sol, las verdaderas miserias del sistema. Y este sistema judicial, que en definitiva se reproduce ideológicamente a lo largo de los últimos 100 años, en toda su historia, reproduce los mismos paradigmas de funcionamiento. Nada nos garantiza con este sistema judicial que un modelo de país represor se vuelva a instalar. De hecho, nosotros vemos todos los días la falacia jurídica, con que el fraude teórico con que nos venden todos los días, las razones por las cuales se justifica la represión. Cuando dicen a la seguridad hay que atacarla proscribiendo garantías constitucionales. En el fondo, el dilema, la pulsión está entre el Estado de Derecho, que es el Estado de la democracia, contra el Estado policial, que es el eficaz. La represión, la mano dura, es eficaz para combatir la inseguridad. Un discurso mentiroso, perverso, no tiene nada que ver con una cosa con otra. La seguridad o cualquier circunstancia desde el punto de vista del Estado de Derecho se las ataca en el marco del Estado de Derecho y con las herramientas del Estado de Derecho. Por eso hay un derecho penal también de la democracia, porque no tiene nada que ver el derecho penal de la democracia con el discurso penal de la dictadura, el discurso penal mentiroso, perverso, que instala el miedo, el pánico en la sociedad y apela a las herramientas más poderosas. Estas son las trampas con los amos. No es casual esta aplicación de estos procesos. Quisiera terminar, se ha hablado mucho. Lo fundamental en estos foros es que en definitiva estamos haciendo este ejercicio de memoria colectiva y en ese ejercicio estamos resignificando a las víctimas. Y la víctima no es solamente aquel que desapareció, también son los tormentos, el trabajo permanente que hicimos desde la procuración con la cuestión de la violencia sexual, todo lo que ocurrió en el marco de ese plan diabólico, que en definitiva nosotros tenemos, como decía al comienzo, el deber inexcusable de tributarle a toda esa generación nuestro mejor homenaje, es permanentemente generando discusiones que permitan blindar para los tiempos que vienen un no retorno de la noche del horror. Gracias. Agradecemos muchísimo la gentileza de Agual de haber hablado pese a no haber sido convocado, medio que lo forzamos entre
autor de Lucas y nosotros. Bueno, mientras ustedes van preparando las preguntas para hacer el panel, yo voy a pasar unas pequeñas plaquitas donde hay una breve síntesis de la cronología de Posadas, ¿sí? Simplemente para, mientras ustedes van pensando las preguntas, acá están en la lista de los desaparecidos según la Comisión de Derechos Humanos, ¿sí? Son los 11 detenidos desaparecidos que en este momento tiene la Comisión de Derechos Humanos, que puede llegar a ser más porque uno nunca sabe a dónde llegan las investigaciones. Son Ignacio Luna Sánchez, Josefina Pedemonte, María Teresa Cuello, Pablo César, Angélica Cairo, Osvaldo Fraga, Jorge Reutemann, Julio Quiroga, Eduardo Cavazala, Eduardo Calleja y María Esther. También pasó por el Centro Clandestino de Detención, ayúdame Cristina, la señora Almada, que ella desapareció en el Centro Clandestino de Detención, pero no era trabajadora del Hospital Posadas. Sin embargo, bueno, hay algunas listas que la incluyen, en todo caso serían 12. Estos son los rostros de algunos de los trabajadores detenidos desaparecidos. Sí, algunos, no es la foto de todos. Esta es la placa que la Comisión de Derechos Humanos puso en el año 2001 a los 25 años de la desaparición de sus compañeros. Este es el Hospital Posadas hacia 1976. Bueno, esta es la ubicación del Hospital Posadas en el conurbano, esto lo saqué de la página web. Ahí en este lugar pueden ver el plano del Hospital Posadas y donde se encuentra la Escuela de Enfermería actualmente, donde antes funcionaba el Centro Clandestino de Detención. Ustedes pueden ver a la izquierda la Escuela de Enfermería, ¿sí? Ustedes ven pintado en verde clarito el cuerpo central del hospital y algunos otros edificios, pero bueno, no estaba tan lejos como para que no se enteraran los demás, pero bueno, estaba ahí el centro clandestino y hay mucha gente que no lo sabía, o sea, acá mismo hay gente que estaba trabajando, ¿no es cierto?, en el Hospital Posadas en ese momento y no pudo saber, ¿sí?, que en ese chaquet había un centro clandestino, o sea, sabían del horror que había adentro con el grupo SWAT, el terrorismo, el estado dentro del hospital, pero no sabían nada. Este es el chalet, que actualmente es un centro de memoria. Esas fotos las saqué antes de que fuera señalizado. O sea que esto fue el centro clandestino de detención en el momento. Y bueno, hice una breve cronología, pero ahora no tiene sentido leerlo, la verdad, pero es simplemente para ir tomando los puntos que había dicho Luciana, la historia de Posadas que había hecho Carlos Apesteguía, cómo fue construido, en qué año fue construido, cuándo fue tomado como tributo. Y acá, bueno, las fechas del operativo, el comienzo de Esteves, que fue la segunda etapa, la más dura, y bueno, y la tercera etapa de la dictadura. Este es un póster del Hospital Posadas convocando a la gente a
al juicio. Ahora se estaba pidiendo que para la otra parte del juicio que falta, que se hiciera en forma local, que yo sepa, ahora me lo podés decir vos, ¿no es cierto? A ver si se va a hacer en zona oeste o no, en los de ustedes. Lo de Mansión Seré. Lo de Mansión Seré, no lo que falta de Posada. Lo de Posada todavía está, lo que falta de Posada. Ajá. Bien. Esto es cuando le dieron la última sentencia a María Silvia. Acá está Viñones, que fue condenado. Así que bueno, volvemos al principio. Y bueno, empezamos con las preguntas. ¿Quién quiere empezar con las preguntas? Si nadie empieza, yo le voy a preguntar a Lai, porque, digamos, ¿cómo empezó siendo su paso por la justicia? ¿Sí? Para que los chicos entiendan, y los estudiantes del profesorado entiendan por qué puede ser que pese a que en este momento hay alguien que pueda estar tan enojado con la justicia. Bueno, yo estuve desaparecida en el hospital Posada y me quedé en tortura, en tormento. Luego estuve en la base aérea de Palomar y así me liberaron después de casi 2 meses de detención y de aislamiento. A partir del 83, cuando hice la Revolución Nacional, comencé a peregrinar por los juzgados. 2 veces declaré en Morón con los jueces, declaré en la sede de aeronáutica, declaré en la causa 13, en el juzgado del doctor Las Pescas y en el juicio oral que se hizo en el 2011. Mi peregrinar por la justicia y por el partido de los tribunales me demostró que es un entramado muy difícil de desenmarañar. Por eso estoy totalmente de acuerdo con la posibilidad de una reforma judicial, porque todos los jueces, secretarios, ordenanzas, todo el Poder Judicial está lleno de amigos, conocidos, parientes, hijos de, nietos de, hermanos, compañeros de golf, de country. Y bueno, es como una madeja. Va a haber que empezar a desenrollar ese ovillo. Y para eso tenemos que tratar de bregar para que se imponga la reforma judicial, algo que es muy resistido por todos los factores de poder, principalmente dentro de la justicia, que se acabarían muchos privilegios. Pero sería muy beneficioso para nosotros, para los que tenemos que pedir justicia en algún momento, que sería muy beneficioso para los que tienen la medida de la justicia con distinta vara. La vara cortita y rígida para los pobres y la vara larga y flexible para los que tienen poder. Nada más. También quiero decir, siguiendo con lo que dice Gladys, me parece que tiene a cuento una explicación. Nosotros hablábamos del fenómeno de la impunidad de estos procesos
Y en verdad tiene una lógica, la misma lógica de los procesos penales no están pensados para, estas definiciones que damos del proceso penal en teoría, como el diario, no son las que se corresponden con la realidad. Los procesos penales, mejor dicho, esto de la judicatura, la administración de justicia, está pensada como manifestación de poder. La estabilización de un proceso penal. En el caso del vulnerable, aquel que siempre es el sujeto, el cliente del derecho penal, que permanentemente la policía lo detiene casi hasta porque su aspecto lo coloca en situación de sospecha. La estabilización del proceso penal es parte, no le interesa a la sociedad la solución del conflicto. Es decir, el sistema opera como una manifestación de poder por el poder mismo. Es decir, yo lo tengo al sujeto en estado de sospecha, lo tengo sometido a proceso para toda su vida. Es una manifestación del poder. Ese mismo esquema de funcionamiento es el que se traslada a los sectores poderosos que no están detenidos y donde el proceso no los lastima. Entonces para ellos hay impunidad porque la legalización del proceso los beneficia. No quieren la terminación, no quieren la sentencia, quieren un proceso eterno que conserve la impunidad de ellos. En el otro ya tiene la punibilidad anticipada. Entonces se está cumpliendo esta manifestación, que lo define claramente Foucault cuando habla de qué significa el proceso penal. Entonces, por eso yo coincido con lo que dice Gladys, hablaba de que cuente con nosotros en esta crítica del tema, porque el problema es mucho más complejo incluso de lo que parece. También le quería preguntar a Marta Algaín, que es otra de las detenidas desaparecidas que no está en este momento en el panel, pero está sentada en el público, ¿por qué porque a ella le costó dar su testimonio en la justicia? Si nos remontamos al tiempo en que pasaron todas esas cosas aberrantes y en la cual yo estaba en el hospital, me dejaron entrar. Era como dijeron, no me acuerdo quién fue que dijo que hoy ponían presos a uno y mañana a otros. Y cuando yo pasó todo lo que pasó, yo estaba de licencia. Cuando vuelvo, me dejaron entrar, no tuve problemas, y yo lo que sí había escuchado que los iban a buscar a sus casas a la noche y se los llevaban y no sabían dónde estaban. Entonces yo, ingenuamente, le voy a hablar con un oficial que estaba ahí y le digo que yo quería que me investiguen en ese momento, que no me lleven a la noche. Lo cual dice, no tenga problema, no va a haber eso. Y una noche, en el 77, y no en el 76, sino en el 77, vinieron a mi casa, rompieron todo, robaron todo. Mis hijos, 3 hijos que tenía en ese momento, yo tengo 4, pero 3 hijos que tenía en ese momento, estaban en realidad adelante y fueron donde golpearon, donde rompieron y bueno, quedó a ellos también toda una situación. ¿Por qué a mí me asustaba todo eso? Es porque no sentía que nada me
sino que yo sentía que me perseguía, no sabía quién. Alguien me perseguía y entonces no podía ni siquiera quedarme en mi casa. Tanto es así que yo volvíamos a casa, estaba, por supuesto, me iba a la casa de mis suegros, dormíamos ahí, a la casa de mi cuñado, íbamos a la casa de un amigo, y así estábamos yendo de un lado al otro con los chicos. Y volvía a casa y era terrorífico. Llegaban a las 11 de la noche, que era más o menos el horario que me habían venido a buscar, y ya me aterraba, levantaba a los chicos y me iba. Tanto es así que tuve que mal vender la casa, porque me tuve que ir, porque no podía quedarme. Me asustaba quedarme. Si podés abocarte a lo que te pregunté, porque así ¿Por qué me asustaba? Sí, enfocarte ¿por qué demoraste en declarar? ¿Por qué demoré en declarar? Justamente, porque no podía hablarlo. Era una cosa que lo tenía, era realmente lo que pretendieron los militares en ese momento, ¿no? Pretendían que asustar a la gente y que realmente eso se callara. Entonces no podía presentarme a declarar. Me parecía que me asustaba muchísimo. Tampoco podía ir al Posada, porque me asustaba. Eso era lo que en realidad me pasaba. Hasta que llegó un momento en que, bueno, sola, porque no lo hice por psicólogo ni nada, fui abriéndome y bueno, cuando me sacó raquetas para declarar, con todo el miedo, pero muy acompañada, porque me acompañó todo el Posada, muy acompañada, fui a declarar. Y ahí después declaré el juicio grande. Ese era lo que me había presentado. Claro, sí. Te agradezco mucho. Bien, seguimos con las preguntas, por favor. ¿Qué tal? Sí, yo quería a cualquiera de los doctores si nos pueden contar cómo está la causa de Julio López hoy en día. Julio López. No es de mi jurisdicción, así que quizás él te pueda hacer un caso muy global. Bueno, nosotros estamos trabajando, hay varias líneas de investigación. Bueno, es una causa muy compleja. Está en los medios, un poco salió con respecto a cuál es la unidad fiscal que está investigando la detención de López. Bueno, está tratando de articular con otras agencias, con todo lo que ello significa, porque hay cuestiones hasta protocolares en el medio. Y las líneas de investigaciones algunas, entiendo yo que pueden llegar a un resultado bastante bueno en lo que hace. Por lo menos esto mirado ex ante, hasta que uno no tenga el resultado, no puede, todos son pronósticos. Las líneas que se están tratando de tomar, porque hubo una época donde la causa esta tuvo digamos, cuestiones procesales, y hubo una línea de investigación que se la había abandonado. Cuando salió de la unidad de La Plata, hubo, en un principio se la investigaba el juez, y ahí hubo algún tipo de interferencia entre las estrategias de investigación del Ministerio Público y de Cuba. Y ahora se las están recuperando las líneas de investigación y tenemos la esperanza de que llegara a buen puerto. Obviamente es una causa muy compleja,
ustedes ya se sabe, porque estamos hablando de muchos años. Y ahora estamos tratando incluso de ver si podemos articular con otras fuerzas en la colaboración en la investigación. Esto es todo lo que te puedo decir, porque más datos concretos no tengo. Hola. Bueno, yo soy de Posada también, pero quiero preguntar acerca de las personas que trabajaban en el Posada, como dijo Carlos, que fueron convocadas para armar las listas. Esas personas no van a ser juzgadas, no van a ser, aunque más no sea, llamadas y decirle, escúchame, ¿qué hiciste? Es una pregunta, porque hay gente que vive, y yo sé que vive y la secuestro. Y bueno, quiero decir una cosa acerca de... ¿Con nombre y apellido? Yo tengo con nombre y apellido. Acá no lo voy a decir seguro. Lo dije en el juicio, lo manifesté en el juicio yo. ¿Quién era a mí me puso a la lista. Y quiero decir que el que no vio infancia clandestina, que la mire, que eso así fueron nuestros hijos, girando de un lado a otro y sin decirles qué es lo que pasaba, porque eran muy chiquitos y ustedes saben que cuando van al jardín los nenes chiquitos cuentan todo lo que pueden. No puede haber silencios, entonces por ese motivo vean infancia clandestina y se van a dar cuenta la angustia que se pasó. Sí, en algún momento me adelanté, digamos así, en el sentido de que hay déficits en la investigación inicial. No estamos hablando de un tiempo actual, o de hace un año o 2 años, sino de cosas que vienen de hace mucho tiempo. Esto que usted menciona, evidentemente no estuvo en los planes de investigación o en las líneas de investigación de nadie, pese a que debió haber estado. Y de hecho, ¿por qué no está en las líneas de investigación de nadie? Porque ustedes piensen que todos estos hechos comienzan desde lo más visible, desde lo que uno ve, que es una tortura, un muerto, una privación ilegal de la libertad, y no avanza, o no en una primera etapa, y en una segunda y en una tercera, recién ahora se está avanzando con cosas más sutiles. Léase colaboraciones de civiles que han intervenido, que han permitido clasificar o encasillar esto como un golpe de estado cívico militar, no ya solamente como un golpe militar. Y empiezan a aparecer este tipo de preguntas. Bueno, pero acá tiene que haber habido algún entregador, algún traidor, entre comillas, algún buchón, algún colaborador. ¿Y dónde está ese en este juicio sentado? Bueno, en la audiencia del Hospital Posadas pasó algo muy interesante. ¿Se acuerdan ustedes de alguien relacionado con la odontología, no? Sí, sí. Bueno, que recibió nuestra denuncia respecto para que sea investigado en primera instancia. Entonces, fíjense ustedes la importancia que tiene de pronto un juicio público donde nos vemos las caras y de pronto ustedes pensaban que se conocían todos y de pronto aparece gente que, oye, pero que ahora aparece como en este lugar, si yo lo vi en este otro lugar en ese momento, 30 años pasaron para descubrir que un compañerito de trabajo está sospechado de esto. Entonces, estos son evidentemente tan sutil, la palabra no es sutil, pero bueno, tan poco visible este tipo de relaciones, este tipo de cosas que son muy difíciles, que es imposible, en definitiva, que con la concepción que se tenía de todo esto, que era hacer juicios rápidos
rapidito, condenar a los ejecutores y a un par de autores de escritorio, de autores intelectuales, y dar por terminado esto en pocos años. Bueno, esto no respondía a ese plan originario, de modo tal que eso quedó en la nada. Quedó en la nada. Entonces, ahora reconstruir eso, que es lo que es un objetivo, sería un objetivo, es un objetivo interesante, un objetivo ambicioso, digámoslo así, es mucho más difícil, por supuesto, mucho más difícil. Y además basado en un problema de que una cosa es la idea de justicia popular, que todo el mundo sabe quién fue el que lo entregó al otro, y otra cosa es cómo lo pruebo en tribunal. Bastante difícil. ¿Cómo lo pruebo en tribunal? Entonces, en todos los juicios han pasado un montón de cosas parecidas, cosas dramáticas, tremendas, que hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Sobre muchas cosas. Entonces, bueno, uno, por eso digo, hago una especie de... digamos, no estamos contentos con lo que le estoy contestando, ¿eh? No estamos contentos. No estamos satisfechos. O sea, lo sé, por eso ponemos la cara, ¿qué va a ser? No estamos satisfechos de esto. Lamentablemente sé que no podemos dar una respuesta, o no se ha dado una respuesta satisfactoria en todos los casos, y se va a dar. Con respecto a cuando uno, los procesos, en estas causas, cuando se empieza a investigar, a medida que se van produciendo las pruebas, se van generando nuevas hipótesis de investigación. La estrategia era en algún punto, porque no íbamos a terminar nunca con la etapa de investigación y no llegábamos nunca a los juicios. Entonces, en algún punto había que cortar para poder llevar la causa al juicio, que era nuestro objetivo. El objetivo es terminar con que el juicio, digamos, en la búsqueda de la sentencia definitiva. También es cierto que ahora nosotros estamos tratando de avanzar sobre, lo dijimos hace poco cuando se inauguró la Procuraduría, sobre los grupos civiles y sobre los grupos económicos. Caso Blaquier, Ledesma, Ford, Navalnas, Artaza, Las Marías en Mirasol, Mercedes-Benz, Loma Negra, son los grupos económicos que son los grandes beneficiarios, también los que fueron el soporte del plan. Y también, fíjense, tenemos en Mar del Plata un caso, Jo, el juez provincial Jo, que está en actividad, que hoy estamos tratando de destrabar el proceso, que está en este momento un poco empantanado, porque bueno, él tiene todavía, estamos discutiendo si tiene fuero o no se lo puede indagar todavía. Con esto quiero señalar que este déficit que tenemos todavía, que somos conscientes, es el nuevo desafío que se está instalando, y por los grupos civiles, porque la teoría, como dijo De Luca, cívico-militar, esos grupos civiles que fueron los colaboradores que en la primera etapa de investigación no aparecían. Del mismo modo nos pasó incluso con la violencia sexual. ¿Cuánto tiempo demoramos nosotros para avanzar sobre el caso de la violación? Es decir, no nos olvidemos que estos procesos, iniciamos estos procesos con mucha desconfianza, con mucho temor, no era fácil. Y además con obviamente la dificultad de que había que tratar a las víctimas no nos olvidemos que una declaración es la revictimización. Entonces había que trabajar con equipos especiales. En muchos casos tuvimos situaciones muy traumáticas, y fundamentalmente las más son formas de violencia sexual. Pero bueno, se van, desde luego, la impunidad biológica es inevitable, se van a morir muchos de ellos hasta llegar a la sentencia. Pero bueno, lo que estamos tratando es de acelerar los tiempos. Pero coincido, y es un dolor muy grande ver la impunidad o encontrarse con alguien que se sabe que fue colaborador y que de algún modo es responsable o por lo menos partícipe
de todo lo que cada uno vivió. Esto también lo conocemos, y en los lugares chicos se encuentran hasta en el supermercado, hasta en las confiterías, esto es cierto. Pero bueno, estamos tratando de avanzar todo lo que se puede. Gracias, Pablo. Bueno, yo soy Cristina, estoy jubilada en la comisión, y la verdad que ha sido todo un gran aprendizaje. Yo digo que es maravilloso esto de vivir en democracia. Nuestra generación no tuvo esa posibilidad, y creo que, bueno, uno va comprendiendo esto que Luciano se preguntaba, el porqué de lo que nos pasó en el Hospital Posadas a partir del 28 de marzo. Nosotros siempre decimos de que fuimos reflejo como institución de lo que le pasaba al país. Y cuando hablamos del porqué, es porque este proyecto de salud pública, de derecho a la salud que defendíamos, lo que estábamos totalmente comprometidos con el quehacer de los 70, se confrontaba totalmente con el proyecto de poder que traía Martínez de Oz y todas las multinacionales, y de lo que se proponía el gran cambio que le vino al mundo en los 70-80. Y había que disciplinar y había que transformar esta sociedad que interpelaba a un poder. Y por eso digo que es tan importante esto que vamos viviendo en esta democracia, porque hoy, cuando yo estoy muy orgullosa de que tengamos en nuestra mesa y que sean parte de nuestro colectivo dos hombres que se pusieron al frente de esta transformación del último poder oligárquico que nos queda, que es el poder judicial, que, como decía Gladys, hay que estar adentro. Nosotros salimos cuando terminó el juicio, puteando el resultado, y ellos lo saben, porque estábamos, bueno, había otros que no. Carlitos decía que bueno, que estaba bien las condenas, nosotros decíamos que no, porque realmente todavía no comprendíamos por todo lo que tienen que atravesar los miembros que hoy se están replanteando y están llevando adelante esta transformación de lo que significa el último poder oligárquico que queda con la impunidad que esto significa. Por eso me parece tan importante estos foros, y que los jóvenes puedan también comprender que este tema de la construcción de la memoria es porque tenemos que terminar con la impunidad. Si de alguna manera nos convoca este quehacer, además de la reivindicación histórica a un proyecto de salud para la comunidad de nuestros compañeros que dieron su vida, es porque también queremos terminar con esta impunidad para que ninguna generación en la Argentina de hoy y de mañana tengan que atravesar por lo que atravesamos nosotros. Y la única manera, yo el otro día, a la pregunta que hacía acá el joven, volví a escuchar el relato de Julio López y pude entender lo que Julio López interpeló, y no era simplemente que se llevaban a un carpintero, a un albañil común, no, se llevaba a alguien que los interpelaba como poder, y por eso era tan importante, y ahí es donde se representa todo el poder que todavía está tan compilado, tan ahí armado, y es que todos nosotros tenemos que desarmar. No lo pueden hacer solamente los que hoy están caminando en el poder judicial, lo tenemos que hacer como colectivo social, como comunidad toda, porque no tenemos que permitir que nos vuelva a pasar esto. Y esto está en estos grupos económicos, porque detrás de un Miñón estaba Martínez de Oz, estaban todas las transnacionales, todos los que vinieron a sacar nuestros recursos y los que quieren todavía seguir. ¿Qué pasa con la ley de medios? Veamos estas cuestiones
justicia es un orgullo que tiene que ver un poco con esta historia en el oeste de lo que nos pasó en el Hospital Posadas, y que bueno, yo creo que sí, no es una cuestión que tengamos que dejárselo solamente a ellos, sino que tenemos que ponernos todos esta camiseta y digo esta mochila para cambiar esta situación de injusticia. Nada más. Bueno, yo una cosa que quería preguntar a Gladys y a Carlos. ¿Qué cosas de ese viejo proyecto de hospital han podido reconstruirse? ¿Se ha podido recuperar algo de ese viejo espíritu del hospital, o la realidad ha sido tan transformada que es muy difícil pensar en algo parecido en la actualidad? Ha pasado agua bajo los puentes, ¿no? Toda la sociedad, me parece a mí, que está sufriendo las consecuencias de aquella dictadura todavía hoy. Y el hospital también, desde luego. Pese a eso, uno diría de que el Posadas sigue teniendo en alguna medida algo de aquel espíritu. Sigue siendo un hospital abierto, más abierto que la generalidad de los hospitales. Atiende a muchísima gente, una proporción importante del personal tiene vocación de servicio y de resolver los problemas de la gente que necesita del hospital. Y sigue habiendo, de manera de pareja, no homogénea y demás, un poquito de aquella llama de los años 70. Quería decir solamente una cosita, porque los elogios de Cristina Fluger debo compartirlos con un conjunto bastante importante de personal, de funcionarios, de empleados, que si bien no son los que tienen firma o sello, algunos de ellos están acá presentes, que han venido también, por supuesto por la fuerza, y que también se ponen las pilas para hacer esto, ¿no? Que son un poco nuestro futuro, son las generaciones que van a venir, que van a ser funcionarios y magistrados dentro de 10 años, un poquito más o menos. Así que esto es un poco que no todo está podrido en Dinamarca. Hay gente que todavía, o mucha gente que tiene ganas de hacer cosas, ¿no? Lo que voy a decir es que uno no está solo, es un equipo de trabajo el que lleva adelante un montón de cosas, y sin ellos es imposible hacer esto. No somos héroes, somos son héroes individuales al modelo Rambo, al modelo Schwarzenegger, al modelo héroe de la película de Hollywood, que él solo lucha contra los extraterrestres y libera al mundo de una agresión. Un aplauso, ¿no? Por la gloria de Sebastián. No quería hacer
así que siempre con víctimas, ¿no? Seguimos utilizándolos también porque eso es raro. Y las instrucciones nunca están bien hechas. Yo no sé si no hay un protocolo para hacer una instrucción, porque realmente cuando uno se quiere acordar, y si cómo fue que no se hizo la instrucción como corresponde, que siempre se escaparon las cosas primordiales de las que tendrían que haber estado dentro de la instrucción. Entonces, bueno, hay muchas, ¿no? Tengo 1000 casos para decir, no quiero nombrar ninguno, pero voy a hacer ninguno. Bueno, esa es una pregunta. Nunca la pude hacer, ahora la puedo hacer. Bueno, tenemos que ver si ahora está tras la fila. La respuesta es muy simple. Si usted llama a un plomero a su casa, ¿el arreglo queda bien de por vida? Hoy. ¿El arreglo? ¿Queda bien de por vida? No. Se rompe a poco tiempo, o se rompe otra cosa que desarregló el que vino a arreglarlo. Bueno, en el Poder Judicial pasa lo mismo. Y en la sociedad en general pasa lo mismo. La desidia generalizada que hay, la apatía, la falta de compromiso en cada una de las profesiones, en el ejercicio profesional y aunque sea de cualquier oficio, está a la vista. Siempre faltan 5 centavos para el peso. Nunca nadie termina las cosas. Hay que ir de atrás y tiene que rehacer o mirar para atrás a ver cómo rehacer o recomponer lo que el otro no terminó. Y así todo. Es un país de la pintura fresca. Siempre está fresca la pintura. Nunca se terminó. Entonces, en la justicia pasa exactamente lo mismo. O sea, lo que usted dice de protocolos es lo más simple. Cuando yo aprendí en tribunales, venía el oficial primero, me pegaban un golpe en la nuca y me decían, nene, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Esto no se hace, se hace así, así y así. No pensé, hacerlo así. Ya está pensado por otros hace 100 años. Hace esto. Después, si querés evolucionar un poquito más, vamos para adelante. Pero esto es elemental, hay que hacerlo. Esto se perdió. Se perdió completamente. No existe más. No existe más. No existe más. Y supongo que en medicina debe ser lo mismo. Cosas elementales, cosas elementales que se hacían antes, no se hacen más. No hubo transmisión de estos conocimientos. Entonces siempre se empieza por el medio. Nunca se empieza por el principio, por no cumplir estos protocolos. Y las causas llegan a la corte y no están completas. Y faltan cosas elementales. Se pierden muestras, se pierden rastros, no se toma testimonio, no se toman los datos de los testigos más elementales en el momento más elemental, no se asientan determinadas constancias, no se asienta lo que no está pasando, se asienta solamente lo que está pasando. No se asienta, por ejemplo, no está lloviendo. Ok. No está lloviendo. Importante, a lo mejor para esclarecer el 50% de los casos. No, es de día, de noche, hay luz, no hay luz, hay un árbol enfrente. Fulano de tal no vio esto, ¿por qué no lo vio? Porque tiene un árbol enfrente. Yo estoy sentado acá y no puedo ver ahí porque te cuento. Bueno, cosas elementales, pero tienen que ver con la educación, tienen que ver con esto. Se perdió completamente, todos son vivos. Todo el mundo se cree que es piola. Nadie cumple un protocolo. Todo el mundo se cree que empezó sabiendo que jefe, todo el mundo jefe. El otro saca el trabajo. Bueno, así estamos. Está todo atado con alambre. Todo atado con alambre. No, tienen que pasar 30 años de evolución de educación. 30 años de educación y disciplina en la educación. No disciplina en el sentido de la autoridad. Disciplina en el sentido de cómo se acumula el conocimiento, cómo se accede al conocimiento. Esto es un método para estudiar, esto es un método para el aprendizaje. Esto es cualquier cosa. Se enseña en pedagogía, pero todo el día, pero no te enseñan a enseñar en serio. Es decir, no sé cómo, es todo teoría, todo la letra.
esto pasa en tribunales, pasa esto. Pasa esto en tribunales. No estamos, por ejemplo, en este momento el problema que hay en este momento es que no estamos de acuerdo en cuáles son los procedimientos a seguir. Cada juez tiene su propio código procesal. Cada juez tiene su propio código. Pero si me toca la sala tal, tengo que plantear tales cosas. Si me toca la sala tal, me aceptan tal cosa. Si me toca el otro, me aceptan tal cosa. Según este juez, investiga esto. Si no, hay un juez que a este no le gusta esto. En un lugar, salimos todos de la misma facultad. No vamos. Buenas noches y gracias por la ponencia, la verdad que es muy constructivo para todos nosotros. Mi pregunta es la siguiente: esta relación de alteridad y otredad instalada por el terrorismo de Estado de la última dictadura militar ha generado un trauma social importante que pervive hasta el día de hoy. ¿Creen ustedes, en razón de su experiencia y lo que están contando, que viven mucho más de cerca, porque a veces la proximidad, por ejemplo, el Hospital Posada, es desconocida para muchos que vivimos cerca, como de otros casos que suceden cerca y que nadie recuerda? Mi pregunta es la siguiente: ¿creen ustedes que de lo político, lo jurídico y lo social se está saliendo del trauma social instalado por la dictadura? Bueno, no, dificilísimo de contestar, pero una reflexión que hoy me surgía es que hoy, por ejemplo, empezó en los tribunales el juicio por el crimen de Bulacio. Digo crimen porque solamente se lo acusa a un único imputado por la privación ilegal de la libertad. Pasaron muchos años y Bulacio estuvo en la comisaría y no le avisaron a los padres porque venían con un memorando 40 que lo había sacado asuntos jurídicos o judiciales de la Policía Federal en el 65 y lo siguieron usando en el 91. Hay muchos vestigios de otras dictaduras, del autoritarismo, y yo creo que hay un gran avance, como decían los Sarawak, básicamente porque estamos creando una memoria emblemática de lo que pasó, pero falta mucho, hay muchas responsabilidades por zanjar. Y que van más allá de los grupos económicos, va con el día a día, esto que cuesta tanto, ¿no? Llegar a la puerta y abrirlo con un perpetrador, con un cómplice, con lo que sea. Porque también habla de el tipo de sociedad que queremos construir. Creo que hay avances, pero creo que falta mucho, ¿no? ¿Quién hablaba de la reforma judicial? Y sí, hay que reformar la justicia, pero hay que salir a los barrios, hay que convencer, hay que incorporar, porque que tenga cierto costo para los que después tienen que decidir, ¿no? La reforma judicial llegó rápidamente a la Corte, fue sacada rápidamente y llegó rápidamente a la Corte, y la Corte la descabezó muy rápido. Entonces, que tenga un costo, que tenga el costo de tener que hacer una audiencia pública como fue con la ley de medios. Sabemos cómo va a pasar, realmente no sabemos. Pero sí que las cosas queden visibles, ¿no? ¿Cuáles son los intereses que se defienden? ¿Cuáles son estas cosas que quedan? Cuando hablaba me acordaba de Bulacio y de este juicio y de toda esta injusticia, ¿no? Y llegamos a un juicio, es buenísimo. Falta. También pensaba que cuando empezaron las causas, por ejemplo, el primer juicio de ESMA fue contra el prefecto Febres, que terminó ingiriendo cianuro, ¿no? Y este caso había sido por 4 casos nada más. Y los sobrevivientes decían, ¿cómo? De vuelta, yo tengo que contar todo, y qué sé yo, y por 4 casos, y mi caso, ¿cuándo se hace justicia por mí? Y bueno, ahora tenemos un juicio con muchos más imputados,
¿no? Y por ahí lo decía, le decía, no, ¿cómo puede ser? Y había otros que no la teníamos tan clara, pero creo que se van haciendo avances y lo bueno tiene que ver con la transmisión, que es lo que decía el doctor De Luca, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué se rompió? Hubo algo que se rompió, seguro, que tiene que ver con esta experiencia, con esta transmisión, con aceptar, con aprender, ¿no? Y que nuestra experiencia se vaya acumulando. Y bueno, y que hay victorias mínimas, bueno, aprovechémoslas. Un par de rasgos. Cuando a mí me reincorporan al hospital en el 83, a fines del 83, mucha gente en el hospital